Hola, ¿cómo están amigos? Hoy estamos acá en un nuevo video con un tema muy importante, muy delicado. Muchos niños, muchas niñas están sufriendo en silencio. Hoy venimos a tocar de ese tema con una persona que hace charlas sobre este tema de prevención y ella se va a estar presentando. Seba, bueno, un saludo a todos. Primero, gracias por la invitación y es un gusto estar acá y poder conversar de este tema. Mi nombre es Elizabeth Caritolay, soy preventora en abuso sexual infantil y bueno, como vos mismo decías, ya hace algún tiempo estoy brindando charlas de concientización, de capacitación en este tema a los adultos y a los niños, que es importante que ambas partes tengan conocimiento y herramientas para enfrentar este flagelo que no es nuevo, que viene de hace muchos años, pero que hoy con la tecnología, con los conocimientos, tenemos la oportunidad de poder hablarlo, de ponerlo sobre la mesa y poder tratar el tema puntualmente y poder atacar el tema, ¿sí? Poder de alguna manera buscar una solución, buscar herramientas que sean prácticas a todo esto que sucede. Así que quería preguntarte primero, ¿qué es el abuso sexual infantil? Bien, bueno, importantísimo entender qué es y qué no es el abuso. El abuso sexual infantil, como la misma palabra dice, abuso es el mal uso de algo, en este caso, el mal uso del cuerpo de un niño. Así como hablamos de el abuso de sustancias o el abuso del alcohol, es el mal uso que se le da a esa sustancia, el mal uso que se le da al alcohol, lo mismo pasa con el abuso sexual infantil. Es el mal uso que se le da al cuerpo del niño. ¿Por qué? Porque hablamos de un mal uso, porque el cuerpo de un niño debería estar en un contexto de juego, de desarrollo, de crecimiento, pero cuando interviene el abuso sexual, la persona adulta, y siempre vamos a hablar de esta interacción, cuando hablamos del abuso sexual hablamos de un adulto y un menor involucrado. Siempre va a pasar así. Hay una diferencia de edad entre el agresor y la víctima y también a veces hay una diferencia en cuestión de poder, en una cuestión de ponerse por encima de lo que ese niño es, incluso a nivel intelectual, porque si nosotros lo pensamos, a nivel mental, los niños no pueden y no tienen la capacidad aún de discernir lo que es bien, lo que está bien y lo que está mal. Por eso muchos niños son engañados y lamentablemente quedan víctimas del abuso sexual infantil por esta cuestión de que son atrapados con engaños en toda esta situación. Entonces el adulto aprovecha la interacción, la confianza que ese niño le da para acceder de manera inmoral al cuerpo del niño. Qué bueno lo que decís, porque muchas veces uno no sabe lo que es o de qué se trata. Uno dice abuso y capaz no sabe el verdadero significado. Existen varios tipos, Eli, de esto. Sí, por lo general nosotros cuando hablamos de abuso pensamos solamente en la violación explícita. Cuando hablamos del tipo de abuso con contacto físico es esto de la violación, el manoseo. El manoseo es, la mayoría de las personas no lo consideran abuso, pero deja marcas a nivel psíquico y a nivel corporal en la víctima que lo sufre. Y luego tenemos el tipo de abuso que es sin contacto. Y aquí me gustaría que muchos papás presten atención porque son cosas que hacemos de manera a veces sin querer, pero que los niños están expuestos a eso. Por ejemplo, abuso de un niño cuando estoy mirando pornografía frente a un niño. ¿Por qué? Porque ese niño todavía no tiene la capacidad para asimilar eso que está viendo y no tiene la capacidad de manejar la información que está recibiendo en ese momento. Entonces es muy importante que los papás, con la hiper digitalización en la que vivimos hoy, donde todo está y va vinculado a la televisión, a las pantallas, a las tablets, al celular, tengamos cuidado con el contenido que vemos frente a nuestros niños. Otra cuestión es, por ejemplo, cuando mantengo relaciones sexuales frente a un niño, eso también es un tipo de abuso. A veces se me plantean situaciones o casos donde los papás no entienden de dónde el niño sacó tal o cual actitud, pero no se dan cuenta de esos momentos de intimidad, de pareja tal vez, que están bien y que son sanos en el contexto de la pareja, pero que no son aptos para los niños. Entonces que deberíamos mantener a los niños fuera de ese contexto. Yo sé que tal vez muchos papás hoy digan, no, bueno, pero yo no lo hago con la intención de abusar de mi hijo, y es verdad, no lo hacemos con esa intención, y por eso es esta charla. La idea es que nos concienticemos, entiendamos que hay situaciones donde nosotros exponemos a nuestros niños a cosas que no están bien para ellos y que no son aptas para ellos. ¿Existe también un tipo verbal? Sí, por ejemplo, esto se daba mucho cuando vemos adultos que en la calle le dicen grosería a las menores que están en desarrollo, por ejemplo, dentro del hogar también sucede.
que a veces un tío, un familiar, un amigo de la familia, le permitimos comentarios que no son adecuados, ya sea hacia una niña o hacia un niño, porque esto también hay que quitarlo del medio, que solo las niñas son abusadas. Los varones también son abusados más aún cuando entran en la adolescencia, por ejemplo, la mayoría de ellos, pero lo suelen callar más que las mujeres, lo viven en mayor silencio. ¿Y cómo nos damos cuenta? ¿Qué señales tenemos que ver en el niño para darnos cuenta que ha pasado por algo similar? Bien, hay muchísimas señales porque depende, como yo te decía, del tipo del tipo de efecto que tenga en el cerebro del niño en el momento que sucedió la agresión. Pero podemos notar cambios bruscos en su comportamiento. Por ejemplo, si vemos niños que eran súper sociables y que eran felices, que andaban, que reían, que gritaban, que de golpe los vemos que se aíslan, que se encierran, que cambian su conducta radicalmente, nosotros tenemos que prestar atención a eso, permitirle que puedan hablar. A veces es difícil que el niño hable porque lo primero que la víctima siente es vergüenza y es culpa. Entonces, frente a la vergüenza y la culpa, ese es un sentimiento que el niño no puede manejar y por eso hace silencio. Porque lo difícil es eso, que el niño sienta la confianza de hablar con mamá, con papá o con el adulto que esté cerca o que sea el responsable en el momento. Problemas en la escuela, retrasos en el sistema de aprendizaje, en cómo yo venía aprendiendo, de golpe, si fui interrumpido mi vida con un tipo de agresión, lo más probable es que yo tenga repercusiones en la escuela, en mi desarrollo a nivel intelectual, angustias excesivas, pesadillas, muchísimas cosas. Esto lo hablo y no es para salir a buscar señales de abuso, pero sí todas estas en su conjunto me están hablando de algo. O sea, si un niño tiene pesadilla una noche, bueno, tal vez no tenga que ver con un abuso, pero cuando yo empiezo a juntar todas las piezas y yo empiezo a notar que mi hijo se aísla, que no puede dormir bien por las noches, que se orina en la cama cuando ya no tiene edad para hacerlo, que tiene miedo a determinadas personas o no se quiere quedar con determinadas personas, tenemos que empezar a investigar. No es salir cuestión de acusar a nadie, sino es empezar a indagar sobre esas señales, a mirar. A nivel físico también hay muchas señales. Bueno, las marcas en el cuerpo, psíquicamente millones, porque cada niño lo va a asimilar de forma diferente. Hay niños que tienden a la hipersexualización, por ejemplo, esta es otra conducta. Está el niño que se aísla y se encierra en su mundo, y hay otros niños que empiezan a ver su cuerpo como un objeto y empiezan a hipersexualizarse, o sea, a tener actitudes que no son acordes a la edad de ellos. Claro, actitudes de una edad más avanzada. Más avanzada. Entonces en eso también tenemos que prestar atención de dónde está viniendo esa conducta. La clave es darle la oportunidad de que el niño se pueda abrir y expresar lo que está pasando en su mundo interior. ¿Qué consejo le daría a alguien que por primera vez escucha sobre el abuso sexual infantil? Bueno, lo primordial para mí, como lo mencionábamos anteriormente, es la comunicación. Muchos papás cuando se devela el abuso se sienten culpables porque dicen yo no me di cuenta. Y la realidad es que muchas veces los quehaceres del día a día, los trabajos que tenemos, la vida a mil que llevamos, nos impide detenernos a ver qué está pasando en mi entorno. Entonces no puedo ver esas señales porque son sutiles. Eso de que el niño de golpe cambie su conducta no lo voy a notar si no estoy mucho tiempo en casa. No lo voy a notar si el tiempo que paso en casa no lo paso conectándome con mis hijos, conectándome con ellos, preguntándole cómo fue su día, cómo viven. Los papás, las mamás, por lo general confundimos el conocer a nuestros hijos con el pasar tiempo en la misma casa. Bueno, yo lo conozco porque estoy todos los días con él, pero en realidad es sentarme a ver su mundo interior, qué le está pasando, cómo vive, qué siente, qué piensa de determinadas cuestiones. Ahí es cuando yo conozco al otro. Y eso pasa con nuestros hijos. A veces como papás decimos yo lo conozco, pero porque le doy de comer y porque estoy todos los días con él, pero en realidad no me he metido en su mundo y no he sabido. Entonces lo primordial es que papá y mamá entendamos en este tiempo la importancia de pasar tiempo de calidad con ellos, fuera de los quehaceres, fuera del mundo caótico, detenerme y entrar en el mundo de los hijos. Yo creo que nunca los padres debiéramos salir de la vida de nuestros hijos, del mundo que ellos viven internamente. Y yo pongo un ejemplo siempre que es muy clave para mí, que suele suceder en casa: los niños tiran un vaso o rompen algo y los papás, las mamás reaccionamos de forma violenta. ¿Qué hiciste? Y pegamos y gritamos y no tomamos con calma esa situación. ¿Cómo va a pensar ese niño que
puede hablar de un tema tan delicado como el abuso. Si mamá y papá reaccionan violentamente cuando yo tiro un vaso, ¿cómo van a reaccionar cuando yo les diga lo que me pasó? ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Qué van a hacer con la otra persona? ¿Sí? Porque eso es importante que lo entendamos. El niño está pensando en su interior que él tiene la culpa de lo que pasó. Entonces, si él se siente culpable, él va a tener miedo de afrontar a papá y a mamá y contarle. Que mi hijo tiene que tener la confianza de venir a hablar conmigo, y esa confianza se la doy en la cotidianidad, en cómo yo lo trato. Si lo trato con respeto o no frente a sus errores, frente a sus equivocaciones, frente a las cosas que suceden en la vida. Educación sexual es otra clave, importantísimo, importantísimo. Le tenemos miedo a la educación sexual, pero cuando nosotros nos sentamos con nuestros hijos y hablamos de cuáles son sus partes públicas, de cuáles son sus partes privadas, de que nadie debe tocar su cuerpo, y que si alguien hace, ese niño sepa poner límites, y que si no puede, porque a veces el que el otro sea más grande que yo puede llegar a someterme, pero que si sucede yo pueda tener la confianza de hablarlo con mi papá y con mi mamá, de no guardarlo, de no esconderlo, de los secretos que son buenos, de los secretos que son malos, sobre todo en los primeros años de vida. Es importantísimo hablarle de esto a nuestros niños. Cuando hablo de agresor, quiero aclarar, hablo de hombres y de mujeres. Por lo general, de alguna manera se ha puesto la mirada siempre en el hombre como agresor, pero la realidad indica que también hay mujeres que agreden. Nosotros debemos estar alerta a los adultos que rodean a nuestros hijos. ¿Cómo son los comportamientos de estos adultos? ¿Con qué persona yo permito que mi hijo se relacione? Tocaste el tema de los miembros del cuerpo del niño o la niña. ¿Cómo uno, como tutor, puede abordar, cómo uno puede enseñarle acerca de eso al niño? Sí, para mí lo mejor es la naturalidad. Y cuando voy a las partes de su cuerpo, yo tengo que explicarle a él que hay partes que son públicas, por ejemplo, como la cara, las manos, están accesibles, todo el mundo las ve. Pero también hay otras partes, como por ejemplo en las mujeres, las partes del seno, la parte de la vulva, que no debe ser ningún miedo para nosotros hablarlo. El hombre, el pene. Entonces, cuando nosotros le intercambiamos los nombres, le ponemos apodos a esas partes del cuerpo, le estamos dando un mal mensaje a nuestros hijos. Como que de eso no se habla, de eso no. Entonces, inconscientemente el niño va asimilando que de ese tema no se habla, que esos son temas vergonzosos, que son para ocultarlos. Y la realidad es que yo lo debo proteger, pero no porque sea malo, no porque tenga algo de malo, sino porque es privado, es mío. Esa es la diferencia entre ocultar algo bueno y algo malo. Lo privado es algo que me pertenece solo a mí. Es importantísimo no intercambiarle los nombres del cuerpo. El brazo es brazo, el pene es pene, la vulva es vulva. Cuando nosotros hablamos con nuestros niños con naturalidad, no hay otro adulto que pueda venir a engañarlos, porque el agresor va a usar apodos para acercarse a ese niño. Entonces nosotros nos sentamos con nuestros hijos y les explicamos que con esas partes nadie puede jugar. No es un juego, es algo privado, es algo mío, que no tiene acceso a todo el mundo. Yo no muestro mis partes privadas a todos, ni dejo que otros me muestren sus partes privadas, porque eso es otro intercambio que se da a veces entre los adultos y el niño. Papá, mamá, si me decís no tengo las herramientas, no sé, me da vergüenza, no sé cómo hablarlo, buscá, hay un montón de herramientas, te comunicas conmigo, te tiro un montón de datos, pero no te quedes con que tengo vergüenza y no lo hablo. Porque lo que vos no le enseñes a tus hijos, va a venir otro y se lo va a enseñar de una manera equivocada. Se lo va a enseñar de una manera que es cruel, de una manera que los daña. Entonces nosotros tenemos que adelantarnos. ¿Cómo es el proceso de sanidad de esa persona? Es duro, es un proceso duro, porque primeramente hay que querer reconocer que necesito ayuda. Por lo general la víctima intenta olvidar lo que pasó y lo deja archivado ahí y no quiere hablar del tema. Suele suceder eso, que piensa que no hablándolo se va a solucionar, que no contándolo va a pasar. Y la realidad es que lo vive de modo interno muy fuerte, y hay muchas actitudes que esa víctima tiene y va acumulando a lo largo del tiempo que no se da cuenta, pero provienen del abuso. Entonces, lo importantísimo es que la persona entienda y asuma lo que le pasó. Y asumirlo es decir, bueno, me tocó vivir esto y me toca a mí solucionarlo. Si sos adulto, si pasaste por esto en la niñez, hay mucho que solucionar, pero tenés que estar dispuesto a decir pasé por esto y pedir ayuda. Sacarlo, hablarlo, da dolor. Pero el silencio es el mejor aliado de un agresor y nosotros no queremos ser un aliado del agresor.
Así que lo mejor es hablarlo, lo mejor es contarlo, es buscar a alguien de confianza, alguien que me pueda llegar a ayudar y volcarlo en palabras. Ponerlo en palabras es el primer paso. Y cuesta, ¿no? Cuesta, es un trabajo que hay que hacer, que nos lleva a transitar, a sanar la herida, porque la herida está ahí, solamente que sigue sangrando. El no hablarlo no deja no hace que la herida deje de sangrar. A nivel emocional trae muchísimas cargas. A nivel físico hay muchas personas que experimentan enfermedades, bueno, ni hablemos de las enfermedades que produce la transmisión sexual, por ejemplo, el VIH, embarazos no deseados, hay consecuencias que el cuerpo sufre y lo sufre de verdad. No es solo algo psíquico, es algo emocional también, es espiritual y es físico, lo llevamos en el cuerpo. Yo creo que una persona que ha sido abusada sufre mucho, como vos decías, sufre mucho por dentro, en silencio, grita en silencio, yo creo, grita pidiendo auxilio, pero a veces uno no tiene en el círculo íntimo a alguien con confianza. En este caso hay personas que como vos, hay contactos, ¿no? Hay lugares donde se puede ir. Sí, hay personas que están preparadas, por eso yo te hablaba del pedir ayuda, es importante pedir ayuda. Que si ya sos adulto y ya lo viviste, hay muchas consecuencias que estás transitando, porque consecuencias que se dan a corto plazo, apenas sucedió el abuso, hay consecuencias que se dan en la adolescencia, después de un tiempo que ya pasó el abuso, y luego si no lo trabajaste, las consecuencias se ven a largo plazo. Entonces es importante que si sos adulto y has vivido el abuso sexual infantil, busques la ayuda necesaria. Si vos me decís, no, yo siento que eso no está afectando mi vida, no me ha modificado en nada, está bien, lo acepto, pero si vos notás que todas estas cosas de las que yo estoy hablando están sucediendo en tu vida, es tiempo de buscar ayuda, es tiempo de dar vuelta a la página y decir, bueno, se puede sanar, se puede vivir una vida diferente, se puede. Como hijo de Dios, ¿cómo puede abordar también ese tema? ¿Cómo puede llevarlo hacia Jesús este tema? Sí. Importante en el ámbito espiritual, hay algo que a mí me sirvió mucho, es entender que Jesús comprende mi dolor, que quizás los de afuera no lo van a entender, porque no lo han transitado, no lo han vivido, pero Jesús sabe, Él es experimentado en quebranto, dice la Biblia, él conoce y puede entender lo que yo estoy atravesando, la angustia, el dolor, pero si yo le permito a Él que Él entre en mi corazón y le doy el lugar que Él le toca para que Él sane, Él lo puede hacer. Y yo le tengo que dar a Él ese lugar. Lo que nos pasa a veces a las víctimas es que nos arraigamos al dolor y no queremos soltar a veces ciertas partes. Entonces digo, bueno, dejo esto, le permito esto a Dios, pero hasta allá, hasta lo profundo, no quiero que entre. Cuando yo le abro la puerta a Dios y le permito que Él sane lo profundo de mi corazón, que Él entre ahí donde yo no quiero que nadie entre, y le permito a Él hacer, Él tiene el poder para transformar mi corazón, para transformar mi mente, para hacer todo nuevo, dice la Biblia. Él tiene el poder para hacerlo. Entonces que nosotros nos abramos a esta disposición de decir, hay un sanador, hay alguien que está dispuesto a sanarme aunque no causó la herida. Entonces cuando yo comprendo que hay alguien que me abraza, que me ama, que me comprende, pero que no me quiere dejar en el dolor, no quiere acariciar mi herida, Él quiere sanar. Y si alguien piensa, si existe, porque hay muchos que opinan de esta forma, ¿no? Si existe un Dios, ¿por qué pasé por esto? Sí, yo también me hice esa pregunta y con el tiempo comprendí que Dios no es responsable de la maldad del hombre, que nosotros buscamos la maldad. El hombre por sí solo es responsable del pecado que comete. Y el abuso es un pecado. Y a veces no lo vemos así, pero es un pecado. Y vivimos en un mundo pecaminoso, tenemos una naturaleza pecaminosa, entonces es casi imposible que viviendo en un mundo de pecado, el pecado no me afecte. El pecado esté instalado, pero hay una solución que es Cristo. Es ir a Él, permitirle que Él sane lo que otros cometieron contra mí, abrirle la puerta de mi corazón y dejar que Él sea la luz que yo necesito para vivir en un mundo que esté en oscuridad. Bueno, muchas gracias, Eli, por esta oportunidad de hablar a las personas, a todas las personas. Yo creo que todas las personas tienen que saber de este tema, tienen que nutrirse de este tema. Si sos niño, niña o adolescente, nadie tiene derecho a tocarte, nadie tiene derecho a romper tus límites. Te animo que te acerques a alguien de confianza, como decíamos, si
Si no tenés a alguien en tu círculo íntimo, en la descripción del video vamos a dejar el contacto de Eli, el contacto de lugares, de personas que abordan este tema, pero que sepa que no estás solo, que no estás solo, que hay esperanza, que no hay nada que esté roto, que no se pueda reparar. Que hay esperanza, como vos decías, pero que si estás del otro lado, sos papá, sos mamá, tenés niños a cargo, hay en tu círculo niños, que agudices tus sentidos. El enemigo no está pidiendo permiso para venir y atropellarnos. Entonces nosotros tenemos que estar alerta en este tiempo y poder levantar nuestras barreras. Esta es una oportunidad para levantar las barreras, para concientizarnos en este tiempo, decir, yo no puedo dejar librado al azar un tema tan importante. No puedo dejarlo en las manos de Dios, que a veces espiritualizamos todo y decimos, bueno, mi hijo está en las manos de Dios. No, hay una responsabilidad que Dios me ha dado a mí como papá, como mamá, y esa es la idea, que vos te responsabilices y vos levantes las barreras. Y todo lo que esté a tu alcance hacer, lo puedas hacer. Si bien, como decíamos anteriormente, no vamos a erradicar la maldad del mundo, pero sí, si está en mis posibilidades levantar las murallas para que mis hijos estén protegidos, cuanto mejor hacerlo. Bien, si te gustó el video, dale me gusta, obviamente, y te pedimos que lo compartas para que más personas puedan llegar a tener este acceso a esta información que es necesaria, una información de vida, podemos decir. Compartirlo para tus amigos, a donde quieras, suscribirte para tener más de estos temas, más de estas charlas, y nuevamente gracias Eli, y cualquier persona que necesite, le vamos a dejar en la descripción todos los contactos para que pueda comunicarte, sin vergüenza, sin miedo, porque no estás solo, lo volvemos a repetir, no estás solo. Así que muchas gracias.